Estamos acá en el CEPI, en el Centro de Estudio de Política Internacional de la UBA. Somos parte del eje de nacionalismos y en el marco de la pandemia del coronavirus nos interesa ver la situación de distintos países. Eh, Soy Gerardo Delgado Stutz y mi compañera que va a entrevistar es Josefina Latorre. Y tenemos hoy para entrevistar a Federico Viola Chandía y Agustín Fernández Rigui, que representan a Alemania. Bueno, así que ahora comenzamos. Bueno, chicos, queremos que nos cuenten en primer lugar por qué eligieron este país para estudiarlo. ¿Quieres empezar, Agus? Bueno, dale. Este, lo interesante de Alemania en el tema de los nacionalismos es que en primer lugar, bueno, la historia de Alemania, ¿no? Naturalmente, se piensa en nacionalismos y uno no puede evitar pensar qué está pasando con esta nueva oleada de nacionalismos, en el caso de Alemania, que tiene una historia tan particular. Por otro lado, también hasta cierto tiempo se mantenía que era un caso especial Alemania, porque los movimientos nacionalistas no presentaban la misma fuerza por ahí que comparado en otros países. Igual hace ya un tiempo que se dice que hubo un pivot en esta posición y ahora presenta actores nacionalistas bastante más centrales en la escena política. No sé si Fede quiere decir. No, sí, comparto totalmente con vos, Agus. También hay que tener en cuenta que Alemania, en números brutos, es el país económicamente más fuerte y más estable. Por lo tanto, cualquier incidencia o cualquier cosa que suceda en Alemania repercute en el resto de Europa, en la solidez de la Unión Europea y por lo tanto en los mercados mundiales. Y como menciona Agus, por el tema de historia y de todo lo que soportó el pueblo alemán, resulta muy interesante cómo se desenvuelve. Perfecto. ¿Quién es el actual primer ministro o presidente? Bueno, Alemania tiene un sistema semiparlamentario. Actualmente, hace 15 años, Angela Merkel es la primer ministro. Ellos tienen un canciller que es comparable a un primer ministro y como no tienen reyes, lo que tienen es un presidente que representa al jefe de Estado. A partir de entonces, Merkel lidera la coalición entre lo que es CDU-SPD, ella es parte de CDU, y ella anunció en el 2018 que ella planea dejar el gobierno, planea dejar de ser canciller y por lo tanto abrir a nuevas generaciones a que se involucren más. Muy bien. Y ahora queremos ya meternos un poco más en cuanto a la cuestión política para hacer frente a la crisis. Y en ese sentido les quiero preguntar cuál fue la postura de la canciller frente a la pandemia. ¿Agus? Sí. En a los comienzos de la pandemia se podía ver por ahí que Alemania presentaba una lentitud por ahí en tomar acción. Algunos empezaban a decir que el sistema constitucional, el sistema de gobierno por ahí se encontraba ralentizado por la estructura que tiene, pero de todas formas, al pasar un tiempo, a partir de un poco antes de marzo, si no me equivoco, se empezaron a tomar mayores medidas frente a la pandemia. Si me equivoco con alguna fecha, que alguien me interceda, se empezaron a tomar mayores medidas, presentando una mayor coordinación por parte del gobierno central. Acá hay que aclarar que Alemania tiene un sistema según el cual medidas como las necesarias o las que se han tomado en el mundo para hacer frente al coronavirus son medidas que no pueden ser tomadas directamente por el gobierno a nivel nacional, sino que tienen que tomarlas los Länder, ¿no? los estados, las provincias, por así decir, del sistema. Claro. Es un sistema muy comparable al Estados Unidos, donde cada estado se hace cargo de lo que sucede en su estado. Lo que hubo últimamente fue una coordinación más directa entre lo que es Merkel y los 16 gobernadores. Perfecto. Y como consideración personal, ¿piensan que actuó a tiempo? Sí, en el sentido de la coordinación.
de la inversión en medicamentos, perdón, en el sistema de salud. Si utilizamos las estadísticas que hoy manejamos, Alemania de hecho ha sido uno de los países más exitosos y un modelo a seguir por el resto. Además, el sistema de salud alemán es de primera categoría y ha podido absorber a los más de 177.000 enfermos que tienen hoy en día, y ha tenido solamente 8.000 muertos. Eso si lo comparas con Italia, España, Inglaterra, otros casos europeos muy similares que han tenido hasta 30.000 muertes, ahí demuestra que el caso alemán y la manera en que está manejando toda la situación es muy positiva y muy buena. Además, hay que tener en cuenta que Angela es científica, ella estudió química, no es política. Entonces sabe cómo manejar mejor una situación de este riesgo. Y al mismo tiempo se habla mucho de que como ella se está jubilando, no le interesa tanto la repercusión política que puede tener, porque en cambio en Estados Unidos, en España, Italia, muchas veces uno tiene que responder ante los votantes y tener en cuenta las próximas elecciones. Ella al decir que se retira, está comentando y está diciendo que va a hacer lo posible para salvar a los alemanes sin importar la opinión pública, aunque la opinión pública está muy a favor de ella últimamente. Claro, eso es muy importante resaltar que tienen esa baja tasa de mortalidad comparado con otros países de Europa. Y cuéntame, chicos, ¿Alemania ha cerrado sus fronteras? Sí, Bueno, en realidad, no, como quieras. No, sí, dale. En un principio sí, cerró fronteras. Ahora actualmente están abiertas con Francia, con Suiza, con Austria, si no me equivoco, por lo menos. Cerró las fronteras, pero de todas formas facilitó de una manera muy proactiva la repatriación de alemanes que habían quedado en el exterior, y a su vez tenían siempre permitido a extranjeros que tuviesen residencia o familiares en Alemania, podían entrar de todas formas. Así que cerró las fronteras, pero teniendo en cuenta además que es el centro, básicamente un punto nodal muy importante de la Unión Europea, lo hizo de una manera bastante sistematizada. Sí, incluso hay reportes, al tener un sistema de salud tan bueno y competente, que ha recibido extranjeros que están enfermos y los han atendido dentro de su sistema de salud. Así es. Perfecto. ¿Cómo es el proceso para levantar el confinamiento obligatorio? Si ya hay algo planeado, si ya se empezó a hacer, cómo se está haciendo. Sería interesante saber. Sí, en ese tema están bastante adelantados, de hecho, ya pasaron más de 3 meses de coronavirus en lo que respecta al país. Ellos, antes que nada, están también como están porque han hecho una política de testeos masivos a la población, de esa manera cuentan con datos certeros para poder manejar toda la crisis. Han dado subsidios de 1.500 personas, de 1.500 euros, perdón, para mantener empleos. Y con respecto al levantamiento de la cuarentena, hoy en día Alemania es el primer país que ya permite el fútbol. También mucha gente ya está volviendo a clases, más que nada los que van a la primaria. Y se está haciendo lo que es conversaciones mucho entre los 16 estados, la federación y lo que es Merkel. De esa manera tener al país más que nada ordenado en un camino en conjunto. Bien, y como para ir cerrando, en cuanto a el apoyo popular que tiene Merkel, ¿no? ¿Consideran que frente a la pandemia fue disminuyendo, aumentó o se mantuvo igual? Bueno, la imagen de Merkel estaba muy dañada. Ya hace años que venía bastante desgastada, más que nada por toda la crisis del 2016 y 2015, de la crisis de inmigrantes de la guerra civil siria que atravesaban Turquía y la política de manos abiertas de Alemania, donde dijo que aceptaba más de 1 millón de sirios y gente de otros países en conflicto. Eso le costó mucho políticamente, eso hizo que la derecha resurja, la derecha antimigrante, xenófoba. Y hoy en día, de hecho, los resultados que muestran la capacidad del Estado alemán para poder enfrentar la crisis ha hecho que sus números se eleven y están en máximos históricos.
Eh, No sé, Agus, si quieres agregar algo. Sí, sobre Merkel en realidad, más que nada eso, hay que tener en cuenta que Merkel ya viene como surfeando crisis internacionales desde la crisis del 2008-2009. Tal cual. Cuando comenzó ahora el coronavirus, bueno, ya había dejado la presidencia del partido y la CDU, y ya había anunciado que planeaba dejar de ser canciller. Entonces, eso más, sumado al manejo calmo que dio, la imagen calma que dio eficiente, que dio ante la crisis del coronavirus, simplemente le hicieron subir enormemente en las Sí, medidas de popularidad. y ella incluso había nominado a una heredera para la Cancillería, y dicha heredera renunció a los meses. Entonces, como que su imagen estaba muy dañada, pero igual hoy se cree que no va a volver para una siguiente reelección y que va a dimitir como canciller. Además, ya ha estado 15 años en el cargo. bueno, ya estamos concluyendo la entrevista. Ha sido un placer y en el cual Federico y Agustín nos han esbozado todo lo que está sucediendo en Alemania en este contexto tan particular. Así que bueno, los dejamos para la próxima, para el próximo país y damos un saludo a todos. Vale. Si me dejas mencionar, el próximo Sí. país va a ser Italia. Sí, perdón, me había olvidado. Sí, para el Está próximo bien. país es Italia. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.